Buenas tardes. Haciendo el doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Escuela de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, con la materia Prevención de lesiones por déficit de músculo esquelético, desarrollo de un modelo sistemático de intervención, impartida por el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Soy el maestro Sergio David García González, desde Chimalhuacán, Estado de México, 24 de marzo de 2024, y hago este podcast. El lunes 2 de enero del 2023, un jugador de fútbol americano llamado Damar Hamlin de los Buffalo Bills se desplomó tras 9 minutos en un partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano, de la NFL, jugando contra el equipo de los Bengalíes de Cincinnati. Millones de espectadores presenciaron cómo Hamlin recibió un golpe directo al pecho, después de lo cual se puso de pie, dio unos pasos y rápidamente se desplomó en el campo. Durante el clásico Monday Night de la NFL, pues al parecer la polémica nuevamente se dio en estos juegos. El jugador de los Bills de Buffalo, Damar Hamlin, sufrió un duro golpe en medio de una jugada. Fue durante el partido contra los Bengalíes de Cincinnati. El safety, que es de 24 años de edad, bastante joven, pues se desvaneció en medio del campo. Este partido tuvo que ser suspendido de manera indefinida, mientras que el joven jugador pues tuvo que ser intubado y llevado de emergencia al hospital. Ahí le presentamos la imagen. Vamos a ver. Y es precisamente el jugador número 3. A ver si podemos repetir el momento. Ahí usted lo va a ver. Número 3 con la, exacto, con el blanco se desvanece. Bueno, pues ahí es donde ese momento detona su estado crítico de salud. Los socorristas, aunque respondieron rápidamente al colapso como si fuera un paro cardíaco, inicialmente se especuló sobre el origen del paro cardíaco de Hamlin, con teorías que iban desde un efecto relacionado con la vacuna hasta un efecto un efecto cardíaco relacionado con un trauma. Dado que todos los jugadores de la NFL reciben una evaluación médica obligatoria, incluido un electrocardiograma, antes de que se les permita competir, una teoría principal era que Damar Hamlin colapsó debido a conmotion cordis. Desde el paro cardíaco televisado a nivel nacional del jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano Damar Hamlin en enero de 2023, la conmotion cordis ha pasado a primer plano en la atención pública. La conmotion cordis se define como un paro cardíaco repentino debido a un traumatismo directo en el precordio que produce fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Si bien no se conoce la incidencia precisa de commotio cordis debido a la falta de informes estandarizados y obligatorios, es la tercera causa más común de muerte cardíaca súbita en atletas jóvenes, y más del 75% de los casos ocurren durante eventos deportivos organizados y en algunos casos también recreativos. Dado que la supervivencia está estrechamente relacionada con la rapidez con la que las víctimas reciben reanimación cardiopulmonar y desfibrilación, es fundamental crear conciencia sobre la conmoción cordis para que los preparadores deportivos, los entrenadores, los médicos de los equipos y el personal médico de emergencia puedan diagnosticar y tratar rápidamente esta afección, que a menudo es mortal. El commotio cordis ocurre comúnmente en eventos competitivos más que recreativos. Se define como un traumatismo mecánico contundente en la pared anterior del tórax que puede impactar el corazón y provocar una conducción eléctrica anormal que conduce a un paro cardíaco. En Estados Unidos se notifican menos de 20 casos al año. Las tasas de supervivencia iniciales informadas entre los años 1970 y 1990 fueron bajas, entre un 10 y un 15%. Con mejores esfuerzos y concientización sobre la reanimación cardiopulmonar, se ha informado que las tasas de supervivencia en los datos del registro han aumentado hasta en un 58% en la última década. En 1995 se estableció en Estados Unidos el Registro Nacional de Commotio Cordis, por sus siglas conocidas como NCCR,
para recopilar información prospectiva y retrospectiva sobre los casos de la commotio cordis. Para aumentar la comprensión de la afección y mejorar los esfuerzos de prevención, durante las últimas 3 décadas ha habido un aumento significativo en la conciencia pública y en el interés por estos sucesos, lo que puede atribuirse al aumento de eventos deportivos televisados a nivel nacional y al aumento también de su conocimiento a través de las redes sociales. Aunque algunas organizaciones, incluidas la NFL, exigen que se informen las lesiones con fecha obligatoria, hoy en día no existe un informe obligatorio y estandarizado sobre este tipo de accidentes en los atletas. Esta falta de informes estandarizados dificulta la evaluación de la incidencia exacta de este fenómeno. A pesar de ser la tercera causa en la que sufren accidentes cardíacos en atletas jóvenes menores de, oh, menores de edad, representó el 7% de los casos en el Registro Nacional de Muerte Súbita en Estados Unidos en 2011. Según el NCCR, el 95% ocurre en hombres con la edad promedio de 15 más 9 años, oscilando entre 2 meses, hasta 51 años de edad. Una revisión reciente de 2023 de la base de datos del Centro de Patología Cardíaca, Cardis-Rick in the Young, de más de 7,000 casos de este tipo de accidentes, encontró que la commotio cordis era significativamente más común en atletas adolescentes, un 5%, que en no atletas. Se cree que los niños más pequeños y los adolescentes tienen un mayor riesgo de padecer commotio cordis, debido a que sus paredes torácicas son más delgadas y flexibles, por lo que son menos capaces de soportar un golpe directo. Más del 75% de los casos ocurrieron durante la práctica de deportes. 2/3 de estos ocurrieron en deportes competitivos organizados, como pueden ser el béisbol, el fútbol americano, el fútbol soccer, y el tercio restante en deportes recreativos, como deportes practicados en casa, en reuniones familiares o en el patio de recreo de una escuela. El béisbol tiene el 51% y sigue siendo el deporte más común para este tipo de sucesos, seguido por el softball con un 11% y el fútbol americano. Se muestra un desglose de los deportes más comunes en lo que ocurre en eventos de commotio cordis. En la gran mayoría de los casos fueron el evento fue un golpe en el pecho con un proyectil, como una pelota o un disco, aunque en algunos casos también ocurrieron después de un golpe directo, un contacto físico o colisiones entre competidores, como en el caso de Hardy. El 25% restante de los casos reportados en el NCCR no estaban relacionados con los deportes y abarcaban desde ataques violentos, peleas, accidentes de tránsito, hasta eventos atípicos, como cuando un niño pequeño fue golpeado en el pecho por la cabeza de su perro. En una revisión del 2009 de las muertes de 1,866 atletas jóvenes durante un periodo de 27 años registrados en el Registro Nacional de Muerte Súbita de Atletas en Estados Unidos, se informó que 30 de 65 muertes por commotio cordis ocurrieron durante la práctica del deporte del béisbol. En este registro, el commotio cordis se diagnosticó basándose en los hallazgos de la autopsia y en la historia de commotio cordis durante partidos de fútbol americano entre 1990 y 2010. En estos 7 casos, 4 ocurrieron durante un juego, 3 ocurrieron incluso durante la práctica, durante los tiempos de entrenamiento. Todos los casos de commotio cordis fueron el resultado de un impacto directo en el pecho o el chocar con un contrario. El registro de muerte súbita de la Federación Internacional de Fútbol Asociación FIFA registró 617 casos en jugadores de fútbol en 67 países entre 2014 y 2018. De ellos, se documentó una causa de muerte en 211 casos. El commotio cordis fue confirmado en 7 casos por autopsia y altamente sospechoso en otros 7, según la historia clínica, contribuyendo al 7% en 14 de 211 del total de casos en este registro. En 11 de estos 14 casos, el balón de fútbol impactó en el pecho y en 3 hubo una entrada con impacto en el precordio.
En general, hubo una tasa de supervivencia del 43% de los casos de commotio cordis en este registro. La commotio cordis conduce a una arritmia letal que resulta de un traumatismo cerrado, no penetrante sobre la pared torácica anterior. Según los modelos animales y datos de ECG iniciales registrados en el campo o en el departamento de urgencias, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular son las arritmias más comunes. Hay dos informes de casos de fibrilación auricular resultante de un traumatismo cerrado en la pared torácica en atletas. Sin embargo, el ECG se obtuvo en el servicio de urgencias 25 minutos después de la colisión en un caso, y en el campo en el segundo. Por lo tanto, no está claro si estos casos específicos son verdaderamente episodios de commotio cordis, dado que la fibrilación ventricular no se registró inmediatamente en el momento del evento. Los modelos experimentales de laboratorio realizados con cerdos, perros y conejos han ayudado a dilucidar 4 factores específicos que incluyen en si un traumatismo cerrado conduciría a un commotio cordis. 1, la ubicación del golpe. 2, el momento, la forma en que fue el suceso. 3, la estructura del proyectil. Y 4, la velocidad también a la que iba el proyectil. La ubicación del trauma debe ser directamente sobre la posición anatómica del corazón. Los hematomas precordiales son frecuentemente visibles en pacientes con commotio cordis. No se han reportado casos en humanos ni en modelo experimental de traumatismo fuera del precordio. El siguiente factor importante es el momento del trauma en relación con el ciclo cardíaco. En el modelo porcino, los impactos que se produjeron solo durante una ventana estrecha, a 15 milímetros de repolarización ventricular, el recorrido ascendente de la onda T, que representa solo el 1% de la duración del ciclo cardíaco, provocaron una fibrilación ventricular. Aquí vemos cómo se ve el diagrama precisamente en cuanto al golpe que va directamente hacia el pecho, a la altura del corazón, en donde marca precisamente la zona en que puede dañar y puede provocar el commotio cordis. Las variables asociadas con el commotio cordis junto con el mecanismo propuesto, reproducido por Link y Estes. La estructura y la velocidad del proyectil influyen en la probabilidad de commotio cordis. Si bien existe una amplia gama de objetos que se han reportado como responsables de casos de ese tipo de accidentes, en estudios retrospectivos de humanos, por ejemplo, trineos, cajas de boxeo, guantes, bates de plástico, se ha descubierto que los proyectiles más duros, más pequeños y con forma de esfera son los que tienen más probabilidad de inducir una fibrilación ventricular letal por razones que no han sido aclaradas. Los modelos experimentales en cerdos también demostraron que los proyectiles que viajaban a 40 millas por hora tenían más probabilidades de inducir fibrilación ventricular, mientras que las velocidades superiores a 50 millas por hora tenían más probabilidades de causar daño estructural y contusión cardíaca en lugar de arritmias. Si bien la commotio cordis ocurre comúnmente en deportes organizados, los datos de los registros muestran que puede incurrir con cualquier traumatismo por objeto contundente directamente sobre el corazón, como cuando un bebé fue golpeado en el pecho por la cabeza de su perro o cuando un joven murió instantáneamente después de ser golpeado en el pecho por un platillo circular del trineo. En una revisión de 25 casos, 12 pacientes colapsaron inmediatamente por el impacto directo, mientras que 13 permanecieron brevemente conscientes y activos antes del paro cardíaco. De los 13 pacientes que no colapsaron inmediatamente con el impacto directo, al abrir los ojos fue o al intentar o levantarse. Se observó que pudieron ponerse de pie, verbalizar e intentar continuar en el juego. Por ejemplo, lanzaron una pelota, caminaron o intentaron patinar. Es importante señalar que el 20% de las víctimas de commotio cordis todavía pueden ponerse de pie y caminar durante varios segundos después del golpe, lo que puede deberse a su capacidad para tolerar la fibrilación ventricular durante un corto periodo de tiempo. También es importante reconocer que no hay síntomas que lo anuncien. El diagnóstico de commotio cordis se realiza cuando están presentes los siguientes factores:
1. Se produjo un evento presenciado de contacto directo con la pared torácica y fue seguido por un efecto cardíaco casi inmediato. 2. Los registros de electrocardiograma en o alrededor del paro cardíaco demostraron fibrilación ventricular y arritmia ventricular. Estudios posteriores confirmaron la ausencia de cardiopatía estructural subyacente, isquemia, isquemia, una enfermedad del sistema de conducción o traumatismo miocárdico en estudios de diagnóstico posteriores al paro de supervivientes o en autopsia. En la evaluación diagnóstica o la autopsia, se deben excluir causas como otras causas de SF, incluidas las enfermedades de las arterias coronarias, miocardiopatía, cardiopatía congénita, enfermedad valvular, las anomalías genéticas, los medicamentos u otras sustancias. La evaluación diagnóstica debe incluir una historia detallada, un examen físico y estudios de diagnóstico. La historia debe incluir una comprensión detallada de si hubo síntomas, la historia obtenida de los testigos, historia médica pasada, antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, incluida muerte súbita, antecedentes sociales, incluido el consumo o el uso recreativo de otras sustancias. Por ejemplo, el alcohol, las drogas ilícitas, medicamentos sin receta, drogas para mejorar el rendimiento y algunas hierbas, e incluso medicamentos. El examen físico debería incluir una evaluación cardiopulmonar para excluir enfermedades estructurales y miocárdicas. Los estudios de diagnóstico deben incluir estudios de laboratorio básicos, por ejemplo, un hemograma completo, química, los exámenes toxicológicos, biomarcadores cardíacos, etcétera, como la troponina, la creatinina, la quinasa, el péptido natriutérico tipo B, electrocardiograma, imágenes de tórax, radiografía de tórax, tomografía computarizada de tórax e imágenes cardíacas. Por ejemplo, ecocardiograma, resonancia magnética cardíaca. Se puede recomendar un cateterismo cardíaco. Se deben revisar los datos del electrocardiograma y los estudios de imágenes para identificar la presencia de canalopatías. Por ejemplo, un síndrome de Brugada, síndrome de QT largo y cardiopatía estructural, respectivamente. En una revisión de los documentos del NSCR hasta septiembre del 2001, los datos de electrocardiogramas posteriores al paro registrados en el servicio de urgencias se analizaron y 82 de los 128 pacientes presentaron que 3 pacientes tenían fibrilación ventricular, 3 arritmia ventricular, 2 ritmo idioventricular, 1 bloqueo cardíaco completo y 40 asistolia. Es probable que estos electrocardiogramas registrados no fueran los ritmos iniciales en el momento del paro cardíaco o la causa que provocó el paro. Se debe realizar una autopsia para confirmar un diagnóstico en los que no sobreviven a la SF, especialmente cuando se sospecha una intención criminal. El tratamiento de Commotio cordis debe seguir las directrices del tratamiento de paro cardíaco. Después de reconocer un paro cardíaco, se debe activar el sistema de respuesta de emergencia con el uso temprano de un desfibrilador externo automático, o también llamado DEA, y el inicio inmediato de un RCP de resucitación cardiopulmonar de alta calidad, dado que los casos de Commotio cordis provocan fibrilación ventricular y arritmia. El uso simultáneo del desfibrilador externo automático y el RSP son fundamentales para la supervivencia. En el modelo porcino de Commotio cordis, todos los episodios de fibrilación ventricular terminaron con éxito y el 94% de los casos terminaron con una única desfibrilación de 200 joules. En estos modelos porcinos se observó que las descargas del desfibrilador aplicadas a intervalos de 1 minuto después del evento traumático tuvieron una tasa de supervivencia del 100%, en comparación con solo el 46% en las aplicadas a los 4 minutos, lo que enfatiza la importancia de las descargas inmediatas del desfibrilador. Los estudios iniciales sobre Commotio cordis nos muestran tasas de supervivencia del 10 al 100, 1090%, los datos del 10 al 109%,
Los datos del NCCR informaron una tasa de supervivencia del 15% en 2002. En el registro del NCCR actualizado en 2013, la supervivencia se había multiplicado casi por 4 hasta el 58%. Las altas tasas de supervivencia en el NCCR actualizado reflejaron los tiempos rápidos de reanimación y la situación en la que se produjo el paro cardíaco. En individuos con un intervalo de menos de 3 minutos entre el colapso y el inicio de la reanimación, hubo una supervivencia del 40%, en comparación con solo el 5% en individuos con un retraso en la reanimación superior a 3 minutos. Estas tendencias de supervivencia y mejoras en las prácticas también se correlacionan con los esfuerzos para mejorar el acceso de los desfibriladores y mejorar las tasas de los primeros intervinientes en la población general. La Asociación Estadounidense del Corazón recomienda que los desfibriladores sean accesibles dentro de los 5 minutos posteriores al colapso en eventos deportivos organizados. También se observó que la participación en deportes competitivos en comparación con actividades recreativas o actividades diarias normales se ha asociado con la supervivencia, probablemente debido a la presencia de entrenadores deportivos y personal de emergencia que en el momento del paro cardíaco pueden acudir y pueden otorgar una reanimación más corta. Hoy en día, muchos equipos deportivos de las grandes ligas exigen que haya personal médico presente durante los partidos. En la NFL, se requiere alrededor de 30 miembros del personal médico, incluidos observadores de entrenadores deportivos certificados, médicos ortopédicos y médicos de medicina familiar, medicina interna, medicina de emergencia. La Liga Nacional de Hockey de Estados Unidos, NHL, exige que al menos 3 médicos, 2 ambulancias y 2 desfibriladores estén presentes en todos los estadios. Y la Liga Mayor de Béisbol de Estados Unidos, MLB, exige que haya proveedores de atención médica en cada uno de los 28 estadios. Después de lograr el retorno de la circulación espontánea en el algoritmo de respuesta de emergencia o mientras la RCP está en proceso, los pacientes deben ser trasladados inmediatamente al servicio de urgencias más cercano para un tratamiento adecuado. La recurrencia del commotio cordis es extremadamente rara, con solo un caso reportado de sospecha de recurrencia de commotio cordis en un joven adolescente con 2 episodios sincopales distintos, después de un traumatismo cerrado en el pecho. En el primer episodio, un amigo le da un puñetazo en la mitad del pecho y posteriormente pierde el conocimiento. Dejó de respirar durante 10 a 15 segundos. La segunda ocasión, un año después, perdió el conocimiento y, según se informa, se puso azul después de haber sido golpeado en el pecho por una pelota de tenis llena de monedas, recuperando el conocimiento justo cuando se iniciaba el RSP. No hubo evidencia documentada de fibrilación ventricular en ninguno de los episodios, por lo que aún no está claro si estos casos fueron realmente commotio cordis. Como no hay otros datos que sugieran que los supervivientes de commotio cordis tengan un mayor riesgo de arritmias posteriores o muerte cardíaca súbita, no se han recomendado los desfibriladores automáticos implantables en las personas que tienen un evento de commotio cordis en un deporte. Al regreso del juego se realiza y este es caso por caso. Además de mejorar los esfuerzos de reanimación, se estudian una mayor concientización de la aplicación temprana del desfibrilador y estrategias de prevención y mitigación. Muchos equipos deportivos y ligas deportivas organizadas utilizan barreras torácicas como mecanismos de protección y otras lesiones deportivas potencialmente mortales en enero de 2017. El Comité Operativo Nacional sobre Estándares para Equipos Deportivos publicó la primera norma del rendimiento del mundo para protección torácica en béisbol y lacrosse. Sin embargo, los protectores de la pared no han demostrado protección contra la provocación de arritmias potencialmente mortales, ni en estudios retrospectivos de registro de conmoción cordis ni en modelos porcinos. Se ha demostrado que las pelotas de béisbol de seguridad, una categoría de pelotas utilizada comúnmente en T-ball, reducen el riesgo de SF en modelos porcinos. Las pelotas de seguridad incluyen pelotas de tenis, pelotas de goma, pelotas de tela y pelotas de impacto reducido. Aunque no se han estudiado que tengan el mismo impacto en humanos, actualmente se recomiendan pelotas de béisbol de seguridad apropiadas para su edad para niños de hasta 13 años. El 11 de enero del 2023,
9 días después del paro cardíaco, Damar Hamlin fue dado de alta del hospital. Apenas unas semanas después de su paro cardíaco, se le vio asistiendo al partido de playoffs de la NFL entre Buffalo Bills y Bengalíes de Cincinnati. 3 meses después, el 18 de abril del 2023, la NFL y sus médicos autorizaron a Damar Hamlin a reanudar plenamente sus actividades futbolísticas y Hamlin informó en una entrevista que la causa de su colapso fue conmoción cordis. Su caso es un recordatorio crítico de la importancia del reconocimiento rápido del conmoción cordis, así como una reanimación cardiopulmonar rápida y una desfibrilación temprana. Actualmente, las víctimas de paro cardíaco extrahospitalario reciben solo el 40% de ocasiones RCP en el 40% de los casos y desfibrilación en solo el 10% de los casos, lo que indica que es necesario mejorar la educación pública sobre estas intervenciones clave. Si bien Damar Hamlin sobrevivió al conmoción cordis, muchos atletas jóvenes del NSCR no lo han hecho. Es necesario tomar posibles cambios en la política, en las medidas de precaución para mejorar las tasas de supervivencia. Si bien la presencia de personal médico obligatoria en muchas ligas deportivas nacionales de Estados Unidos, como la NFL, NHL, MLB, así como la Asociación Nacional de Atletismo Universitario de Estados Unidos, NCAA, este no es el caso en muchas escuelas secundarias organizadas, en ligas deportivas y en otras ligas deportivas amateur. Por lo tanto, se puede recomendar la presencia de al menos un profesional médico durante los eventos deportivos organizados y estos profesionales médicos deben estar al día con la certificación de soporte vital cardíaco avanzado y el soporte vital básico. Sería razonable que todos los entrenadores, personal y jugadores recibieran capacitación sobre el uso del RCP y la desfibrilación. Hay un renovado interés a nivel estatal en Estados Unidos por aumentar esto. Si la capacitación práctica en RCP y desfibrilación en una clase de educación física o de salud como parte del requisito de graduación de las escuelas secundarias. Por ejemplo, el asambleísta Brian Maischen del 76º Distrito de California propuso este requisito en el proyecto de ley 1473 de la Asamblea de California en febrero de 2023. Si bien el uso del desfibrilador ha aumentado en las últimas 2 décadas, estos dispositivos no están disponibles de manera uniforme en los gimnasios escolares, en los campos deportivos o en los estadios deportivos donde se llevan a cabo deportes organizados. Cuando están disponibles, los estudios publicados muestran que los desfibriladores no siempre reciben un buen mantenimiento. Los profesionales médicos a menudo no están capacitados sobre cómo usarlos y casi la mitad de los entrenadores y el personal no pueden identificar dónde están ubicados. El uso del desfibrilador y los planes de emergencia formalizados probablemente conducirían a tasas de supervivencia aún mayores. La implementación de esas recomendaciones requerirá personal, financiamiento y existen ahora esfuerzos legislativos federales y campañas a nivel nacional para que este tema sea abordado. En 2023, los representantes estadounidenses Sheila Shelfus McCormick y Bill Posey presentaron la Ley de Acceso a Desfibriladores, un proyecto de ley bipartidista que proporcionaría a las escuelas primarias y secundarias fondos para mantener los desfibriladores, fortalecer la capacidad de RCP y desarrollar planes de respuesta a emergencias cardíacas. Ese mismo mes, la NFL, junto con otras ligas deportivas profesionales importantes de Estados Unidos, organizaciones de defensa de los pacientes y grupos médicos, líderes como la Asociación Estadounidense del Corazón, lanzaron una campaña a nivel nacional llamada The Smart Heart Sport Coalition. Desde entonces se han unido otras organizaciones profesionales como la Heart Rhythm Society, el American College of Cardiology, la American Medical Society for Sports Medicine, y esta coalición aboga para que los gobiernos estatales implementen políticas para prevenir resultados fatales por paro cardíaco. Entre estudiantes de secundaria ya ha comprometido más de $1 millón para escuelas secundarias de todo el país para que la educación y los equipos sobre RSP y desfibrilador
En conjunto, estos esfuerzos probablemente darán como resultado una mayor seguridad para los atletas y reducirán la mortalidad por conmotion cordis. Gracias, les agradezco su atención.